María Goretti fue una joven italiana de corazón puro y fe inquebrantable, criada entre humildad y sacrificio, cuyo destino se vería marcado por un acto de violencia inesperado. Enfrentando el horror, María eligió el perdón por encima del odio, dando testimonio de amor cristiano incluso en sus últimos suspiros, convirtiéndose en ejemplo de santidad para generaciones enteras. Su corta vida dejó una huella imborrable en el mundo, recordándonos que el verdadero valor no reside en la fuerza, sino en la misericordia. Esta es su historia de conversión. María Goretti nació en Corinaldo, Italia, en 1890, dentro de una familia campesina muy pobre, pero profundamente arraigada en la fe cristiana y en la oración constante. Desde muy pequeña, María se destacó por su pureza de corazón y su devoción, ayudando a su madre en las tareas domésticas mientras cuidaba a sus hermanos menores con ternura infinita. A pesar de las dificultades económicas, la familia Goretti se mantenía unida, sobreviviendo gracias al trabajo en el campo, siempre con la mirada puesta en Dios y en la esperanza eterna. Cuando el padre de María murió de malaria, la situación familiar empeoró gravemente, obligándolos a compartir casa con otra familia, los Serenelli, para poder sobrevivir juntos en la miseria. En esa convivencia forzada, María comenzó a estar cerca de Alessandro Serenelli, un joven de 20 años, hijo del compañero de trabajo de su madre, quien ocultaba pensamientos turbios. Alessandro, marcado por un carácter violento y obsesivo, empezó a desarrollar intenciones impuras hacia María, fijando su mente en ella de manera enfermiza, sin respetar su inocencia. A pesar de ser apenas una niña, María percibía el peligro que representaba Alessandro, y evitaba quedarse sola con él siempre que podía, buscando refugio en la oración. El ambiente en la casa se volvía cada vez más tenso, pero María mantenía su actitud serena y piadosa, rezando el rosario y asistiendo a misa siempre que era posible. Los días pasaban entre el trabajo en el campo y los silencios pesados dentro de la vivienda compartida, donde el peligro latente parecía acechar sin que nadie lo notara. Aun sin confesar sus temores, María se aferraba a su fe, sabiendo que Dios la protegería en cualquier circunstancia, aunque su corazón de niña sintiera el miedo creciente. El 5 de julio de 1902, mientras su madre y los otros niños estaban fuera, María quedó sola en casa, un momento que Alessandro aprovechó para acercarse con intenciones terribles. Él intentó forzarla, amenazándola con un cuchillo si no se entregaba a sus deseos, pero María, con valentía asombrosa, se negó rotundamente, defendiendo su pureza hasta el final. Entre lágrimas, María gritaba que prefería morir antes que pecar, repitiendo con firmeza que eso ofendería a Dios, mostrando una fe inquebrantable a pesar de su corta edad. Desesperado y enfurecido por su negativa, Alessandro la atacó brutalmente con el cuchillo, asestándole 14 puñaladas que perforaron su frágil cuerpo, dejándola malherida y desangrándose en el suelo. Aún así, María no maldijo, ni odió, sino que, antes de desvanecerse, logró pronunciar palabras de perdón hacia su agresor, marcando el inicio de un testimonio inmortal. Gravemente herida, María fue encontrada por su familia horas después, desvanecida pero aún con vida, cubierta de sangre, aferrando su rosario entre los dedos con fuerza casi milagrosa. La llevaron de inmediato al hospital más cercano, donde los médicos hicieron lo posible por salvarla, aunque sus heridas eran profundas y su estado resultaba desesperanzador desde el primer momento. Durante las últimas horas de agonía, María mostró una serenidad que conmovía a todos, incluso en su dolor, mantenía la calma, repitiendo oraciones en voz baja constantemente. El sacerdote local acudió a darle los sacramentos, y ella, con la poca fuerza que le quedaba, confesó y recibió la comunión con una sonrisa luminosa. Cuando le preguntaron si perdonaba a su agresor, María, sin dudarlo, respondió que sí, que lo perdonaba de todo corazón y que deseaba verlo algún día en el cielo. Esa respuesta dejó impactados a todos los presentes, que no podían comprender cómo una niña, en medio de tanto sufrimiento, elegía el perdón por encima del odio y la venganza. El 6 de julio de 1902, apenas un día después del ataque, María Goretti falleció con el nombre de Jesús en los labios, dejando tras de sí un legado eterno. Su funeral fue multitudinario, con cientos de personas que acudieron a rendir homenaje a aquella joven considerada ya una mártir por su valentía y fe inquebrantable hasta el final. Mientras tanto, Alessandro Serenelli fue arrestado y condenado a 30 años de prisión, aunque durante los primeros años de su reclusión permaneció endurecido y sin mostrar arrepentimiento alguno. Pasaron muchos años antes de que algo empezara a cambiar en el corazón de Alessandro, un proceso lento y doloroso que solo la gracia de Dios pudo iniciar verdaderamente. Una noche, María se le apareció en sueños, vestida de blanco, sonriendo dulcemente y ofreciéndole flores, un gesto que marcó el comienzo de su transformación interior. Ese sueño lo sacudió profundamente, despertando en él un deseo de arrepentirse sinceramente por sus crímenes y buscar el perdón tanto de Dios como de los hombres.
Desde entonces, Alessandro comenzó a rezar diariamente, pedir confesión y trabajar con humildad dentro de la prisión, cambiando radicalmente su conducta anterior, marcada por la violencia y la desesperanza. Tras cumplir su condena, Alessandro fue liberado y, en un acto de profunda humildad, se presentó ante la Madre de María para pedirle perdón directamente por lo ocurrido. Sorprendentemente, la Madre de María, siguiendo el ejemplo de su hija, lo perdonó con lágrimas en los ojos, completando así un ciclo de redención y misericordia difícil de imaginar. Después de su liberación, Alessandro Serenelli eligió llevar una vida de penitencia, ingresando como hermano laico en un monasterio capuchino, dedicado al trabajo humilde y a la oración constante. Durante el resto de sus días, Alessandro sirvió en silencio, evitando cualquier protagonismo, ofreciendo su vida como un testimonio de arrepentimiento sincero y redención espiritual. Mientras tanto, la historia de María Goretti comenzó a extenderse por toda Italia, primero entre los fieles locales y luego en comunidades cristianas de todo el mundo. Su testimonio de pureza, valentía y perdón fue considerado por muchos como un verdadero ejemplo de santidad vivida en lo cotidiano, sin grandes gestos exteriores, solo con amor. En 1947, el Papa Pío XII beatificó oficialmente a María Goretti, reconociendo su martirio y elevándola como modelo para jóvenes cristianos de todo el mundo. Ese día, miles de personas acudieron a Roma para venerar su figura, entre ellas su propia madre y también Alessandro, el hombre que había sido causa de su muerte. Alessandro, ya transformado, participó discretamente en la ceremonia, llorando en silencio mientras veía cómo el nombre de María era proclamado ejemplo de fe y perdón absoluto. 3 años más tarde, en 1950, María fue canonizada como santa, convirtiéndose oficialmente en Santa María Goretti, patrona de la juventud, la pureza y las víctimas de agresión. Durante la ceremonia de canonización en la Plaza de San Pedro, se congregaron más de 500.000 de personas, una de las mayores multitudes vistas hasta ese momento. El Papa destacó especialmente el valor de María al defender su dignidad y su alma, y al perdonar incluso a quien le había arrebatado la vida de forma tan brutal. Desde entonces, su santuario en Nettuno, Italia, se convirtió en un lugar de peregrinación constante, recibiendo visitas de fieles de todas partes del mundo buscando inspiración espiritual. A lo largo de las décadas, la figura de María Goretti ha seguido tocando corazones, especialmente entre jóvenes que enfrentan desafíos relacionados con la fe, el perdón y la dignidad personal. Su historia no es solo un relato del pasado, sino una enseñanza viva sobre la fuerza interior que otorga la fe y la capacidad de amar incluso a los enemigos. Cada año, el 6 de julio, se celebran misas y actos conmemorativos en su honor, recordando su ejemplo de valentía, pureza y amor incondicional por Dios. La vida de María continúa inspirando libros, películas y testimonios en todo el mundo, manteniendo vivo su mensaje de esperanza y conversión para todas las generaciones. María Goretti no vivió más de 12 años, pero esos pocos años bastaron para que su ejemplo trascendiera siglos, culturas y continentes, tocando el corazón de millones. Su testimonio ha sido relatado en iglesias, escuelas, retiros espirituales y encuentros juveniles, convirtiéndose en un símbolo poderoso de integridad, valentía y fe pura frente a la adversidad. Muchos jóvenes encuentran en su historia el valor para resistir presiones, mantener sus principios y buscar la luz de Dios incluso en momentos oscuros y confusos de la vida. Santa María Goretti es invocada hoy como protectora de quienes buscan la fuerza para perdonar, para mantenerse firmes en la fe y para vivir con el corazón limpio. El proceso de canonización de María incluyó testimonios de curaciones milagrosas atribuidas a su intercesión, reforzando aún más su fama de santidad entre los creyentes. Religiosos, historiadores y psicólogos coinciden en que su figura encarna valores universales, la capacidad de elegir el bien por encima del mal, incluso en situaciones extremas. Los peregrinos que visitan su santuario suelen relatar experiencias de paz interior, consuelo espiritual y renovada fuerza para enfrentar sus propios desafíos cotidianos. La madre de María, Assunta Goretti, vivió hasta los 84 años, dedicando su vida a compartir la historia de su hija y dando testimonio del poder del perdón. Alessandro Serenelli, en su ancianidad, escribió una carta pública donde confesó su crimen, pidió perdón a la humanidad y recomendó a los jóvenes seguir el ejemplo de María. En esa carta, expresó que había encontrado en Dios el sentido de su existencia y que nunca dejaría de agradecer el perdón recibido, tanto humano como divino. El monasterio donde Alessandro pasó sus últimos años guarda registros de su vida sencilla, llena de oración y trabajo silencioso, una verdadera muestra de conversión auténtica. Hoy, Santa María Goretti sigue siendo un faro de luz especialmente para quienes han sufrido violencia o buscan la fuerza para superar heridas profundas mediante la fe. Su imagen está presente en capillas, hogares y corazones que encuentran en su historia un camino para acercarse a Dios y renovar la esperanza.
Cada palabra pronunciada por ella en su lecho de muerte sigue resonando: lo perdono, de corazón, y quiero que esté conmigo en el paraíso. Su vida y muerte enseñan que el amor cristiano no es teoría, sino acción concreta, vivida incluso en las circunstancias más difíciles y dolorosas. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y compartir con tus seres queridos. Comenta, amén, si crees que Dios es todopoderoso. Y no olvides suscribirte para más testimonios de conversión, porque cada historia es una prueba viva de que la gracia de Dios sigue obrando hoy en el mundo.